Millonario se desespera al perder frente a Mendigo Negro y descubre secreto que cambia todo. Alejandro siempre había sido el tipo de hombre que lo controlaba todo. Desde su torre de cristal en el centro de la ciudad cosmopolita, manejaba su fortuna con mano de hierro. Su mansión, un palacio lleno de lujo y vigilancia, se alzaba como un símbolo inmenso de poder. Nada se le escapaba. Nada. Hasta esa noche. Todo comenzó en el club privado más exclusivo. Un lugar donde el cristal y el velón se mezclaban con risas sofisticadas y copas que tintineaban bajo luces doradas. Alejandro, elegante hasta el último detalle, con su reloj de oro y mirada firme, dominaba la noche. Pero entonces apareció él, Samuel, un hombre con ropas raídas y cara cansada, piel oscura marcada por el sol y la calle. Nadie le prestó atención al principio, nadie excepto Alejandro, quien entre el humo y el murmullo vio en Samuel una sombra casi invisible que de pronto retó su ego. «¡Mierda!», murmuró Alejandro. «Algo absurdo para los presentes, desafiar al huraño millonario, a un juego tan simple que sonaba ridículo». Pero Alejandro, cegado por el orgullo, aceptó sin titubeos. Las miradas se afilaron. El silencio se hizo más denso que el humo en el aire. Alejandro tembló por un instante, golpeado por la duda, pero levantó la mano y apostó. No era solo dinero, era su dignidad. El juego fue corto, inesperado. El final, devastador. Alejandro perdió. Sí, perdió contra un mendigo negro que casi parecía un fantasma en esa sala de lujo. Un murmullo terrorífico recorrió el lugar. Los ojos se abrieron como platos. La humillación se instaló como una sombra pesada. Alejandro sintió como si el suelo se hubiera arrancado bajo sus pies, como si la historia se desgarrara en 1000 pedazos frente a esa mirada astuta y callada de Samuel. Pero eso no fue lo peor. No, lo peor estaba por llegar. Samuel, sin decir palabra, reclamó las consecuencias. No era dinero ni fama, era algo mucho más inquietante, algo que pocos podían imaginar. Alejandro, desesperado y con las manos heladas, no tuvo opción. Convocado por un oscuro impulso de poder y miedo, empezó a escarbar en la vida rota de ese hombre misterioso. Cada dato que encontraba era más insólito que el anterior. Cada pista era una sombra que crecía. Una red secreta que ni en sus peores pesadillas había contemplado. El pasado de Samuel no era solo un puñado de historias viejas. Era un secreto capaz de destruir reputaciones, de derrumbar familias, de arruinar imperios como el suyo. Alejandro notó que sus nervios se tensaban. El peso en su garganta aumentaba. Salían a la luz sus propios prejuicios, sus miedos enterrados, la rabia de un hombre que jamás había sido vencido. ¿Qué haría? ¿Buscaría venganza y aplastaría a Samuel? ¿O abriría un raro hueco en su corazón para algo diferente? ¿Redención, cambio, perdón? El club seguía en silencio casi expectante. Alejandro dudaba. Miraba la ciudad detrás de los cristales y el brillo frío de sus riquezas, mientras sentía que algo dentro de él se desmoronaba. Algo oscuro, difícil de nombrar. La pregunta que lo martillaba era simple y brutal. ¿Vale más la venganza que el alma propia? ¿Podría sostener su mundo si se lanzaba a destruir a Samuel? ¿O en el fondo, qué podría pasar si en vez de odio abrazaba la incertidumbre y la posibilidad de un camino distinto? Y justo ahí, en ese arranque de tormenta, cuando la verdad parecía dispuesta a arrasar con todo, Alejandro supo que nada volvería a ser igual. ¡Ey!
Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Alejandro sentía que su mundo se desmoronaba. La presión en su pecho era insoportable. Se quedó mirando a Samuel, ese hombre que con un simple desafío había hecho tambalear su imperio. Mientras el murmullo del club se intensificaba, algo en él se quebró. En su mente, las posibilidades se agolpaban. ¿Venganza? ¿Redención? Pero antes de que pudiera decidir, un grito rompió el aire. ¡Fuego! ¡Fuego en la cocina! Los asistentes del club se miraron, confundidos. Las risas y los murmullos se convirtieron en gritos de horror. Los ojos de Alejandro se abrieron de par en par. Vio a la gente empujándose, asustada, intentando encontrar la salida. La puerta de emergencia se convirtió en un mar de cuerpos en pánico. El humo comenzó a filtrarse entre las mesas, dándole una atmósfera de pesadilla. Samuel, que parecía inmóvil, soltó una risa baja. Siempre se necesita un poco de caos para que la verdad salga a flote, ¿no crees? Su voz era un eco, como si supiera más de lo que debía. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «No, esto no puede estar pasando», murmuró, tratando de despegar los ojos de Samuel. El caos se adueñaba del club. Las llamas se veían a través de la cocina. El fuego devoró los lujos, los dorados y el cristal. La vida de ensueño de Alejandro se convertía en un espectáculo horroroso. Mientras la multitud trataba de escapar, un destello a su izquierda atrajo su mirada. Algo brilló entre las sombras, un objeto que alguien había dejado caer. Se lanzó hacia él, arrastrando los pies entre la gente gritona. Cuando alcanzó el objeto, el corazón le dio un vuelco. Era un viejo teléfono móvil, con una pantalla agrietada, pero aún encendido. Las notificaciones llenaban la pantalla. Era un mensaje: «La verdad sobre Samuel. No te atrevas a ignorarla». Su mano temblorosa se llevó el teléfono a la cara. Cada mensaje revelaba piezas de un rompecabezas y lo llevaban hacia un secreto oscuro. Un escándalo, un crimen, un nombre que estallaba en su mente. David. «¡David! ¡No!», habló en un susurro. ¿Era posible que Samuel estuviera involucrado con la caída de su hermano? Alejandro sintió que la rabia lo inundaba de nuevo, pero con el fuego y el caos como telón de fondo, algo se derrumbó dentro de él. «¡Alejandro!», Samuel gritó, desafiando Su mirada era intensa, casi suplicante, como si quisiera que Alejandro entendiera algo más profundo. Pero el fuego crecía y el pánico ya no dejaba espacio para preguntas. Las luces parpadeaban, el humo llenaba el aire, y en medio de ese caos, los secretos del pasado chocarían con su presente. Alejandro tomó una decisión. Con el teléfono aún en mano, se giró hacia Samuel y dijo: «¿Quién eres realmente?». Pero en ese instante, un estruendo tembloroso sacudió el club. Y la estructura comenzó a ceder. El sonido del vidrio rompiéndose llenó el aire, y la superficie de lujo se convertía en un campo de batalla. La gente se agachaba,
buscando refugio mientras el fuego devoraba lo que quedaba de su mundo. Todo se resquebrajó, se perdió el control. Alejandro sabía que las respuestas que buscaba estaban al alcance, pero el tiempo se escabullía entre sus dedos. ¿Samuel era un enemigo o un aliado? Quizás el verdadero enemigo había sido su propia ceguera. En medio de esta catástrofe, justo cuando el humo alcanzó sus pulmones y la salida parecía una ilusión, un grito desgarrador resonó por encima del caos. ¡David! La voz de Alejandro. Todo se detuvo por un segundo. ¿Qué significaba eso? ¿Era David quien había iniciado esta tormenta? ¿Acaso Samuel sabía más sobre su familia de lo que había revelado? Con la mente llena de preguntas y el caos aumentando, Alejandro sintió que el verdadero juego apenas comenzaba. Alejandro sintió que el tiempo se detenía. ¡David! Gritó, y en ese instante su mundo se llenó de preguntas. Todo pasó como en cámara lenta, su mente girando, tratando de entender. ¿Por qué había mencionado a su hermano? ¿De qué forma estaba involucrado Samuel en todo esto? Pero el caos de la escena lo envolvía. A su alrededor, la gente seguía empujándose, gritando, luchando contra el humo que llenaba el aire. Los rostros se contorsionaban en pánico y el brillo de las llamas empezaba a tragarse la ostentación del club. Sin embargo, la imagen de Samuel se mantuvo fija en su mente, la sonrisa juguetona que llevaba antes de perder la apuesta. Algo más profundo que un simple juego estaba en juego. ¿Qué sabes de David?, exigió Alejandro, sin poder contenerse. Su voz salió rota, ahogada por el humo y el desasosiego. Samuel se mantuvo firme. Sus ojos oscuros brillaban. Es más complicado de lo que crees. Todo empezó por él. La declaración flotó entre el estruendo, un hilo de conexión inesperado. Pero antes de que Alejandro pudiera procesar, un estallido resonó detrás de él. Un pilar colapsó y el techo comenzó a ceder como si el tiempo se rehusara a sostenerse. Todo lo que había estado construyendo, sus sueños, su orgullo, el castillo de naipes que había sido su vida, se tambaleaba al borde del abismo. ¡Sal de aquí!, gritó Samuel, empujando a Alejandro, mientras algo crujió sobre ellos. En ese breve instante, fueron los dos, aferrados al borde de la verdad, con el fuego como testigo de lo que estaba por revelarse. Más allá de la confusión, algo en la mirada de Samuel hizo que Alejandro dudara. Era un rayo de incertidumbre en esa tormenta de locura. De repente, el sonido de un disparo resonó en el aire. Un grito desgarrador se alzó entre la multitud. Alejandro se giró, con el corazón latiendo a 1000 por hora. ¿Qué fue eso? La ansiedad desbordaba en sus palabras mientras buscaba a su alrededor. La gente gritaba, pero no solo por el fuego. Un hombre caía al suelo, un charco de sangre deslizándose por el elegante suelo del club. Alejandro lo reconoció de inmediato. Era Marco, su mejor amigo, con una herida en el pecho. No. La sensación de pérdida lo golpeó como un tsunami. ¿Por qué? Alejandro, tenemos que irnos. Samuel grita, pero sus palabras eran solo ruido en el fondo de su dolor. El caos era como un bestia indomable, y la cercanía del peligro hacía que su mente se nublara. ¿Por qué lo hicieron? Alejandro apenas podía pensar. En su mente, las piezas comenzaron a encajar de forma dolorosa. Era David. Este lío, toda esta venganza, era como si un hilo invisible atara a todos en una red. Samuel había estado detrás de esto todo el tiempo. Alejandro, tenemos que hablar. No somos enemigos, murmuró Samuel, pero su voz ya se perdía en el susurro del desastre. De repente, Alejandro vio algo más.
Un destello en el teléfono que aún tenía en la mano. Se encendió de nuevo, mostrando otro mensaje que antes había perdido en su mente aturdida. El secreto de David. No lo olvides. Sus manos temblaban. ¿Qué significaba esto? ¿Qué hay detrás de esto, Samuel? La confusión se convertía en furia. Algo oscuro se movía entre ellos, y la máscara de Samuel se estaba desgastando. Los muros crujieron. Un nuevo destello de luz fue seguido por un grito, pero esta vez algo cambió. Un hombre en la entrada, un nuevo rostro identificado. El verdadero monstruo de esta historia aparecía entre las sombras. ¡David! ¡Sorpresa!, grita, y en ese momento la verdad estalla en las mentes de todos. Alejandro sintió que se le cortaba la respiración. ¿David estaba aquí? ¿Era él el que había orquestado todo y había estado burlándose de ellos desde el principio? Con cada segundo, la realidad se volvía más compleja, más retorcida, y el fuego se tragaba no solo el lujo del club, sino también los lazos de traición y secretos que nunca había esperado. «¡David!», Alejandro gritó, desconcertado, y el caos se volvió absoluto. Sin poder encontrar salida, se dio cuenta de que estaba atrapado en un juego mucho más grande de lo que jamás pudo imaginar. «¡David! ¡Sorpresa!», la voz resonó con un tono burlón mientras todos giraban la cabeza. El caos que llenaba el club se detuvo por un breve instante. Alejandro sintió que su corazón se detenía. No podía ser. David, su hermano, estaba ahí, de pie, con esa misma sonrisa arrogante que había tenido desde la infancia. Pero lo que le dio un escalofrío fue el destello en sus ojos. Inmediatamente, la atmósfera cambió. El aire se volvió espeso, pesado. La gente comenzó a retroceder como si un animal salvaje hubiese entrado en la sala. David levantó las manos, pero no era un gesto de paz. Era un movimiento controlado, casi teatral. «¡David! ¿Qué demonios haces aquí?», Alejandro gritó. Su voz se quebró en el caos. Samuel permanecía al lado de Alejandro, sus ojos llenos de una mezcla de asombro y preocupación. «No está bien», pensó, un nudo creciéndole en el estómago. David se rió, un sonido frío, carente de alegría. «Oh, Alejandro, te tengo una sorpresa. ¿Sabías que este club no es lo que parece?». Las llamas danzaban detrás de él, reflejándose en su cara con un brillo extraño. «Siempre creíste que tu dinero te lo daba todo, pero no estás preparado para lo que se viene. ¡Es Ezuká! Eres un fantasma del pasado». Alejandro estaba enojado, pero también asustado. La verdad era que lo que había en juego era mucho más grande que lo que podría imaginar. Un juego del que ni siquiera era consciente. David avanzó un paso y el suelo crujió como si el suelo se estuviera resquebrajando bajo sus pies. «Equivocas. Mi retorno no es solo para revivir viejas rencillas, es por un legado». Alejandro sintió que el aire se le escapaba. «Los secretos». «¿A qué legado te refieres, David?». La confusión lo inundó, mientras la gente comenzaba a gritar de nuevo, intentando escapar del fuego que consumía el lugar. Mientras las llamas devoraban el club, la verdad empezó a arrastrarse entre ellos. «Todo comenzó hace años, cuando desapareciste. Nunca dejé que se olvidara tu nombre». David hizo un gesto y la multitud comenzó a dispersarse. «Samuel, tú siempre has estado cerca, un peón en este tablero». «¿Qué? ¿De qué demonios hablas?». Ahora era Samuel quien parecía confuso, y lo que había antes de ese instante pareciera ser apenas un espejismo. Sin embargo, Alejandro tenía un dolor más arraigado. «La desaparición fue por ti». La tensión era eléctrica. Lo que se sentía en el aire era diferente ahora. Samuel miró, pero David solo sonrió. «Sí,
Alejandro, siempre he tenido una pieza que te faltaba, y ahora vas a recuperar lo que realmente has perdido. Su mirada se desvió hacia Samuel. Incluso tendrás que decidir entre un hermano y un extraño. Meciéndose el mentón, Alejandro sintió que las piezas encajaban. David había participado en más de lo que pensaba. El escándalo que había devorado su familia. Sin tiempo para pensar, una explosión sacudió el lugar. Un ruido sordo como un trueno. Techos colapsaban. Las llamas se alzaban como serpientes hambrientas. «¡Samuel, vete!», Alejandro gritó, pero su voz era apenas un susurro entre el clamor del desastre. A lo lejos, hombres con máscaras y armas estaban cercando la salida. «¡Están viniendo por nosotros!». Pero David, con su mente fría, solo sonrió de nuevo. «No puedes correr de la verdad, Alejandro. No puedes ocultarte de lo inevitable». En un movimiento rápido, lo tomó del brazo arrastrándolo hacia la salida. Fue en ese instante cuando Alejandro vio algo más. La mirada de redención de Samuel, algo que no se había esperado. «No me toques». Alejandro se liberó, pero el fuego comenzó a invadir. Las llamas eran ya como demonios que devoraban. «Es solo cuestión de tiempo», dijo David, mientras el espacio se llenaba de humo. «Cuando todo se apague, tú decidirás, hermano». La angustia lo invadió mientras el tráfico de recuerdos le devolvía imágenes de su infancia. Pero lo más impactante aún estaba por llegar. Tarareando, David se acercó a un rincón del club, y Alejandro sintió que un oscuro secreto brotaba. Se giró apenas para ver cómo David accionaba un dispositivo en su muñeca. Un brillo intenso surgió. «¿Qué has hecho?», Alejandro preguntó entre dientes, el horror deslizándose por su columna. «Un legado, hermano. Estás a punto de descubrir de dónde venimos realmente y lo que significa ser parte de esta familia». Y justo cuando el estruendo alcanzó su clímax y las llamas se encantaban al compás de la incertidumbre, una serie de explosiones iluminó el lugar. La verdad, aquella que había estado oculta bajo el rugido del fuego y el caos, comenzaba a surgir como un monstruo al lado de sus cenizas. La confusión reinaba mientras Alejandro supo, en el fondo, que el verdadero juego apenas comenzaba, y la última bomba estalló, sumergiendo todo en la oscuridad. La explosión resonó como un trueno, y el aire se volvió denso, cargado de humo y desesperación. Alejandro, con el corazón en un puño, miró a David, quien sonreía con aires de triunfo mientras las llamas danzaban detrás de él. «No puedes estar serio», bramó Alejandro, sintiendo cómo el pánico crecía en su pecho, todo azul. «Ah, claro que sí, hermano. Te he preparado una revelación que no esperabas». David, con esa actitud altanera, avanzó un paso. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué más podía pasar esa noche? En su mente, los recuerdos de su infancia, de los días felices, se mezclaban con el horror presente. «Solo quiero entender», gritó, pero las llamas crepitaban y la multitud retrocedía, atemorizada. De pronto, un fuerte golpe interrumpió todo. Un grupo de hombres, armados y decididos, irrumpió en la sala del club. Llevaban máscaras y fueron directo a David. «Es hora de que...». El ambiente se tornó más tenso. Alejandro sintió la adrenalina surgiendo. «¿Quiénes son estos tipos?», preguntó, mirando a Samuel, buscando respuestas en su rostro. «Los que saben más de lo que imaginas», respondió Samuel con voz temblorosa. Sus ojos se llenaron de terror mientras observaba a David. Sin embargo, lo que sucedió a continuación fue más impactante. Uno de los hombres armados, en un giro inesperado, encañonó a David. «Tus días de juego han terminado. El tiempo de cuentas ya llegó». Alejandro se congeló. ¿Era este el final de su hermano? Lo que había creído que era un juego, de pronto parecía una sentencia de muerte. «¡No!», gritó Alejandro, corriendo con furia hacia David. En ese instante, David se giró bruscamente
y en una maniobra rápida empujó a Alejandro hacia un lado. «¡Aléjate de mí!», gritó David, y en su rostro no había la arrogancia habitual, sino una mezcla de miedo y resignación. Pero no era el David que Alejandro conocía. Un disparo resonó en el aire, y el mundo se detuvo. Alejandro sintió como si el tiempo se hubiera congelado. El sonido del disparo había escapado de la pistola, no hacia David, sino hacia uno de los hombres armados. Era Samuel quien había tirado. La bala impactó en la pierna del asaltante, derribándolo al suelo, mientras el caos estallaba nuevamente. «¿Qué hiciste?». Alejandro miró a Samuel, confundido. Este parecía estar en shock, su rostro pálido iluminado por las llamas. «Tenía que protegerte», farfulló, retrocediendo como un niño asustado. Sin embargo, el golpeteo del pánico apenas comenzaba. David, aprovechando la confusión, se abalanzó sobre el hombre herido, desarmándolo con una destreza sorprendente. «Salida para ti, hermano», dijo mientras le quitaba la pistola. Pequeñas llamas comenzaron a brotar de casi todos lados. Uno de los hombres restantes, enfurecido, levanta su arma. Este es el fin para los dos. Alejandro sintió que su corazón explotaba. «David, ¿qué está pasando?». Cuando David levantó la pistola, no se la apuntó a su hermano, sino a sí mismo. «¿Cómo puedes hacer esto?». Alejandro se lanzó hacia él, pero fue demasiado tarde. En un giro explosivo de la trama, el disparo resonó, impactando no en él, sino en la pared detrás. En un intento desesperado, había encajado la bala donde nadie podía desear que cayera. La realidad se tambaleó en un instante, y la verdad comenzó a descifrarse en la mente de Alejandro. David no era el villano, ni Samuel un héroe. «Esto es más grande de lo que pensamos», murmuró David. Mientras el humo lo envolvía, un nuevo grupo de hombres hostigó la entrada, cerrando las salidas. Los cuerpos comenzaron a moverse como sombras en la oscuridad. El caos se desataba. Alejandro, con la mente en un torbellino, se dio cuenta de que había cosas mucho peores que perder una fortuna. Mucho había en juego. Quizás había sido parte de algo más oscuro y arraigado. Entre el fuego y la confusión, David reveló una carpeta que había extraído de su chaqueta. «Todo está aquí», dijo, antes de que un grito desgarrador resonara en el aire. La mirada de Alejandro se detuvo en un papel divulgado que mostraba la imagen de una familia, su familia, junto a una lista de secretos y nombres. «¿Quiénes son ellos? David, explícame». Pero justo entonces el mundo comenzó a desmoronarse. Un estruendo fuerte sacudió la estructura y el techo comenzó a caer, cubriendo todo con cenizas y escombros. Alejandro supo que su lucha apenas comenzaba, y en su interior se luchaban lealtades, secretos y verdades que nunca había contemplado. Con el corazón a 1000 por hora y el futuro en juego, Alejandro se dio cuenta de que no solo enfrentaba a una familia dividida, sino a un legado de traiciones que amenazaba con consumirlos a todos en un fuego del que no podrían escapar. La explosión resonó como un trueno. «¿Y él?», bramó Alejandro, sintiendo cómo el pánico crecía en su pecho. Todo a su alrededor se sacudía, y el suelo temblaba como si el mundo se viniese abajo. «Claro que sí, hermano. Te he preparado una revelación que no esperabas». David, con esa actitud altanera, avanzó un paso. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué más podía pasar esa noche? En su mente, los recuerdos de su infancia, de los días felices, se mezclaban con el horror presente. «Solo quiero entender», gritó, pero las llamas crepitaban y la multitud retrocedía, atemorizada. De pronto, un fuerte golpe interrumpió todo.
Un grupo de hombres, armados y decididos, irrumpió en la sala del club. Llevaban máscaras y fueron directo a David. «Es hora de que pagues, David», gritaron, su voz retumbando en los oídos de una multitud aterrorizada. El ambiente se tornó más tenso. Alejandro sintió la adrenalina surgiendo. «¿Quiénes son estos tipos?», preguntó, mirando a Samuel, buscando respuestas en su rostro. «Los que saben más de lo que imaginas», respondió Samuel con voz temblorosa. Sus ojos se llenaron de terror mientras observaba a David. Sin embargo, lo que sucedió a continuación fue más impactante. Uno de los hombres armados, en un giro inesperado, encañonó a David. Los días de juego han terminado. El tiempo de cuentas ya llegó. Alejandro se congeló. ¿Era este el final de su hermano? Lo que había creído que era un juego, de pronto parecía una sentencia de muerte. «¡No!», gritó Alejandro, corriendo con furia hacia David. En ese instante, David se giró bruscamente y en una maniobra rápida empujó a Alejandro hacia un lado. «¡Aléjate de mí!», gritó David, y en su rostro no había la arrogancia habitual, sino una mezcla de miedo y resignación. Pero no era el David que Alejandro conocía. Un disparo resonó en el aire y el mundo se detuvo. Alejandro sintió como si el tiempo se hubiera congelado. El sonido del disparo había escapado de la pistola, no hacia David, sino hacia uno de los hombres armados. Era Samuel quien había tirado. La bala impactó en la pierna del asaltante, derribándolo al suelo, mientras el caos estallaba nuevamente. «¿Qué hiciste?», Alejandro miró a Samuel confundido. Este parecía estar en shock, su rostro pálido iluminado por las llamas. «Tenía que protegerte», farfulló, retrocediendo como un niño asustado. Sin embargo, el golpeteo del pánico apenas comenzaba. David, aprovechando la confusión, se abalanzó sobre el hombre herido, desarmándolo con una destreza sorprendente. «No hay salida para ti, hermano», dijo mientras le quitaba la pistola. Pequeñas llamas comenzaron a brotar de casi todos lados. Uno de los hombres restantes, enfurecido, levanta su arma. «Este es el fin para los dos». Alejandro sintió que su corazón explotaba. «David, ¿qué está pasando?». Cuando David levantó la pistola, no se la apuntó a su hermano, sino a sí mismo. «No puedes hacer esto». Alejandro se lanzó hacia él. Pero fue demasiado tarde. En un giro explosivo de la trama, el disparo resonó, impactando no en él, sino en la pared detrás. En un intento desesperado, había encajado la bala donde nadie podía desear que cayera. La realidad se tambaleó en un instante, y la verdad comenzó a descifrarse en la mente de Alejandro. David no era el villano, ni Samuel un héroe. «Esto es más grande de lo que pensamos», murmuró David, mientras el humo lo envolvía. Un nuevo grupo de hombres hostigó la entrada, cerrando las salidas. Los cuerpos comenzaron a moverse como sombras en la oscuridad. El caos se desataba. Alejandro, con la mente en un torbellino, se dio cuenta de que había cosas mucho peores que perder una fortuna. Mucho había en juego. Quizás había sido parte de algo más oscuro y arraigado. Entre el fuego y la confusión, David reveló una carpeta que había extraído de su chaqueta. «Todo está aquí», dijo antes de que un grito desgarrador resonara en el aire. La mirada de Alejandro se detuvo en un papel divulgado que mostraba la imagen de una familia, su familia, junto a una lista de secretos y nombres. «¿Quiénes son ellos? David, explícame». Pero justo entonces el mundo comenzó a desmoronarse. Un estruendo fuerte sacudió la estructura y el techo comenzó a caer, cubriendo todo con cenizas y escombros. Alejandro supo que su lucha apenas comenzaba, y en su interior se luchaban lealtades,
secretos y verdades que nunca había esperado. Con el corazón a 1000 por hora y el futuro en ciego, Alejandro se dio cuenta de que no solo enfrentaba a una familia dividida, sino a un legado de... Era una voz familiar, que Alejandro había creído perdida, que resonaba en su mente como un eco perturbador. «Mamá, ¿eres tú?» La figura de una mujer emerge de las sombras del humo, su rostro desgastado pero reconocible. Era ella, la madre que había desaparecido hace años, la que todos asumieron que se había ido para nunca regresar. «Alejandro, tienes que escucharme. David no es quien crees que es». La voz de su madre temblaba, pero había una urgencia que electrificaba el aire. «Él lleva el mismo peso de secretos que yo». Los ojos de Alejandro se llenaron de incredulidad. ¿Qué estaba pasando? Todo lo que creía saber se desmoronaba. La historia familiar, la traición, las decisiones equivocadas. Su hermano, quien pensó había sido el enemigo, ahora se convertía en un misterio aún más grande. Justo cuando se encontró atrapado entre el fuego de la revelación y el caos que lo rodeaba, la verdad se tornó más oscura. Samuel, que había permanecido al margen, ahora estaba a su lado. Su mirada reflejaba angustia y algo más, miedo. «Ellos vienen por ti, Alejandro, y si no decides rápido, no habrá un futuro para ninguno de nosotros». La presión de sus palabras revelaba un secreto mucho más profundo que se había mantenido oculto dentro de la familia. «¿Qué sabes tú?», Alejandro cuestionó, sintiendo su mundo tambalear de nuevo. Entonces, el rostro de su madre brilló a través de sombras danzantes, la angustia grabada en su expresión. Las llamas comenzaron a rodearlos, y un nuevo nivel de desesperación se apoderó de Alejandro. La verdad que había estado buscando era solo una fracción de la realidad. La familia, el legado, todo estaba a punto de estallar en una conflagración de secretos. La incertidumbre se convirtió en un abismo profundo. Alejandro sintió cómo las conexiones que había intentado controlar se escapaban de sus manos. Sin embargo, en su interior, una chispa de determinación se avivaba. No podía sucumbir a este nuevo juego. Tenía que decidir, y rápido. Al final, todo se reducía a una elección. ¿Seguiría el camino de la desesperación o podía encontrar una salida de este laberinto de engaños? Cuando las sombras comenzaron a cerrarse, Alejandro se dio cuenta de que las verdaderas respuestas estaban a punto de revelarse, o tal vez se perderían para siempre. Alejandro sintió que el tiempo se detenía. Su madre, allí, frente a él, como un destello de luz en medio del caos. «Mamá, ¿eres tú?». La incredulidad y el miedo se mezclaban en su voz. Las llamas crepitaban y el aire se llenaba de un intenso olor a quemado. El calor lo rodeaba, pero todo congeló su atención en esa figura que había creído perdida. «Alejandro, escúchame. Lo que sabes de nuestra familia es solo la punta del iceberg. David no es quien crees», dijo su madre, su voz temblando con cada palabra. La urgencia en su tono hizo que el corazón de Alejandro se contraiga. «¿Qué estás diciendo? ¿Cómo puedes estar aquí?». Su mente giraba en círculos. La claridad que alguna vez tuvo estaba desapareciendo en el humo. David, observando con un aire amenazante, soltó una risa seca. «¿Mamá? Siempre has tenido un don para la dramatización, pero la verdad es más oscura de lo que piensas». Hizo un gesto para que los hombres armados se acercaran, asegurando que el entorno se tornara aún más peligroso. Sin embargo, antes de que cualquiera pudiera reaccionar, un grito desgarrador rompió el aire. «¡Stop!». Una figura emergió de la entrada.
atravesando el humo. Era una mujer, con los ojos llenos de fuego y determinación. Alejandro apenas pudo creer lo que veía. ¡Sofía!, gritó, reconociendo a su hermana pequeña, quien había estado desaparecida durante años. La sorpresa lo golpeó con la fuerza de un rayo. ¿Tú también? Alejandro, escúchame. Hay cosas que no sabes. Estamos en peligro. Ellos son parte de algo mucho más grande, dijo Sofía con voz entrecortada. Sus ojos, llenos de lágrimas, reflejaban el caos que las rodeaba. La multitud que antes había retrocedido, ahora se agolpaba expectante. La confusión se sembró como hierba mala en la mente de Alejandro. ¿De qué hablas? ¿Qué está pasando realmente? Su mirada se fijó entre Sofía y David, buscando respuestas en cada rostro. David, ahora más furioso, apretó los dientes. Todo este espectáculo es un error. Ninguno de ustedes comprende la verdad. Su voz resonó con un profundo eco de desesperación. Pero en ese mismo instante, una explosión atronó detrás de ellos. El sonido desgarró el aire y las luces parpadearon en una sinfonía de caos. La siguiente escena fue pura confusión, un mar de gritos, sombras y el fuego que se alzaba como un monstruo despiadado. ¡Mamá! Sofía. Alejandro gritó, tratando de localizar a las dos figuras que eran sus pilares en ese instante de tormenta. El humo los envolvió y la multitud comenzó a desbandarse en dirección contraria, empujándose entre sí en pánico. Una ola de personas caía sobre él, y Alejandro supo que su mundo estaba a punto de desmoronarse aún más. David, que había estado al borde del precipicio de la locura, tomó una decisión repentina. No puedo permitir que esto termine así. A medida que sus palabras resonaban, se giró, apuntando la pistola hacia el suelo, e hizo un movimiento brusco, abriendo una puerta oculta en la sala que pocos habían notado. ¡Vamos!, gritó, mientras la mayoría se mantenía paralizada ante el despliegue de locura. «Si quieres sobrevivir, sígueme». Pero lo que ocurrió después fue un desenlace completamente inesperado. Un golpe sordo resonó, y la dirección en la que estaban angustiados todos cambió repentinamente. Alejandro sintió un frío intenso recorrérsele la espalda. Las miradas se fijaron, buscando entender quiénes eran los verdaderos enemigos en esa noche de horror. Alejandro se sintió atrapado en un laberinto, su mente luchando por asimilar lo que sucedía. ¿Eran su madre y su hermana realmente quienes decían ser? ¿O estaban manipulando todo desde las sombras? En el clímax del caos, el suelo comenzó a tambalearse. «¡Rápido!», gritó Sofía, tirando de él, empujándolo hacia la salida, donde se formaba una mezcla de terror y confusión. Un pensamiento lo golpeó con la fuerza de un trueno. ¿David ha estado detrás de todo esto? ¿Mamá y Sofía podrían ser parte de una conspiración? Todo parecía posible en ese momento. La verdad que había deseado conocer podía simplemente ser una máscara escondiendo algo más oscuro. ¿Podría su propia familia ser su mayor amenaza? Alejandro se sintió completamente perdido en un tormento de emociones, en un juego de lealtades que nunca había previsto. Y justo cuando pensó que estaba a punto de comprender, un último golpe sacudió el lugar, abriendo un abismo de incertidumbre y dejando una pregunta flotando en el aire. ¿Qué más había ahí afuera que aún no sabía? ¿Y a quién realmente podría confiar? El fuego había encendido no solo el club, sino también un ciclo de revelaciones que cambiarían su vida para siempre. Sin tiempo para pensar, todos avanzaron hacia la salida, solo para descubrir que el verdadero enemigo estaba más cerca de lo que jamás se imaginó. Alejandro sintió que el tiempo se detenía,
Su madre, allí, frente a él, como un destello de luz en medio del caos. «Mamá, ¿eres tú?» La incredulidad y el miedo se mezclaban en su voz. Las llamas crepitaban y el aire se llenaba de un intenso olor a quemado. El calor lo rodeaba, pero todo congeló su atención en esa figura que había creído perdida. «Alejandro, escúchame. Lo que sabes de nuestra familia es solo la punta del iceberg. David no es quien crees», dijo su madre. «¿Qué estás diciendo? ¿Cómo puedes estar aquí?» Su mente giraba en círculos. La claridad que alguna vez tuvo estaba desapareciendo en el humo. David, observando con un aire amenazante, soltó una risa seca. «Mamá, siempre has tenido un don para la dramatización, pero la verdad es más oscura de lo que piensas». Hizo un gesto para que los hombres armados se acercaran, asegurando que el entorno se tornara aún más peligroso. Sofía apareció de la nada. «Alejandro, escúchame. Hay cosas que no sabes. Estamos en peligro. Ellos son parte de algo mucho más grande», dijo, y Alejandro sintió que se le congelaba la sangre. La multitud que antes había retrocedido ahora se agolpaba, expectante. La confusión se sembró como hierba mala en la mente de Alejandro. «¿De qué hablas? ¿Qué está pasando realmente?» Su mirada se fijó entre Sofía y David, buscando respuestas en cada rostro. Pero antes de que pudiera entender, un estruendo hizo temblar el suelo. La sala, ya debilitada por el fuego, comenzó a ceder. El aire se llenó de gritos y caos, y un objeto volador atravesó el espacio donde estaba David. Era un pequeño dron, y sobre él había una luz roja parpadeando. «¡Maldición!», gritó David, mientras sacaba la pistola. «¡Es un ataque!». En cuanto terminó la frase, el dron explotó en una lluvia de chispas y humo. Las llamas se extendieron rápidamente, y la confusión se convirtió en pánico total. «¡Todos afuera!», alguien gritó entre los alaridos. Alejandro se movió buscando a su madre y a Sofía, pero el caos lo envolvía. De pronto, un nuevo grito resonó, pero esta vez era distinto. «David», un hombre emergió de entre las sombras. Traía una máscara y un rifle en mano. «Él es un traidor. Todo lo que hiciste nos ha llevado a este momento». El rostro de David se torció en horror. «No, no es lo que piensas. La misión se ha vuelto personal». Alejandro sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor. Las respuestas que había buscado se convertían en sombras. Las palabras misión y traidor resonaban en su mente. ¿Qué misión? ¿Qué legado? Un nuevo grupo de hombres armados apareció, rodeando a David. Sofía tiró de él, empujándolo hacia el camino de salida. «Alejandro, debemos irnos. Es una trampa». En medio de la confusión, Alejandro sintió un tirón en su brazo. Era Samuel. «¡Vamos! ¡No hay tiempo!», gritó mientras sacaba a Alejandro de la multitud. Pero en ese instante, la situación dio un giro. Un hombre con una chaqueta negra y gafas oscuras surgió de entre los escombros. «¡David! Proyectos de ocultación, traiciones y secretos, todo será revelado». Su voz era fría y calculadora. Alejandro sintió un escalofrío en la espalda. «¿Quién eres?», preguntó Alejandro, aunque sabía que esta revelación no cambiaría la verdad de lo que estaba sucediendo. «¿Qué secretos están ocultos?». «Soy conocido como el Contacto», el hombre respondió, acercándose. «Y sé todo lo que has hecho, David. Casi demasiado. Te has metido en un lío grande. Y ahora, tu familia también está en peligro». «¡Basta!», David gritó. «No puedes amenazar a mi familia. No puedes hacerles daño». Pero un cambio repentino llenó el aire. La tensión era innegable.
Lo siento, David. El tiempo se ha acabado. Todos pagarán, dijo el contacto, presionando un botón en su muñequera. En un instante, una serie de luces comenzaron a parpadear en los extremos del club, anunciando una cuenta regresiva. ¿Qué has hecho? Alejandro se dio cuenta de que su vida, así como sus vínculos familiares, estaban al borde del abismo. ¡Huye! Sofía y Samuel gritaron al unísono, pero Alejandro sentía que sus pies estaban atrapados en el suelo, contemplando una traición horrible que se manifestaba ante sus ojos. El estruendo se intensificó mientras la lava del fuego comenzaba a chorrear. Todo lo que creía saber estaba en la cuerda floja, y mientras los segundos pasaban, se dio cuenta de que tal vez su madre y Sofía estaban envueltas en este juego. Un nuevo giro bruscamente se cernía sobre él, dejando una niebla de incertidumbre en el aire. ¿Podría David ser parte de un plan mayor? ¿O todo esto era un truco? Y justo cuando el último segundo de la cuenta regresiva se acercaba, el suelo empezó a retumbar con la fuerza de una explosión, y Alejandro hizo un esfuerzo desesperado por decidir hacia dónde correr, pero el mundo se oscurecía y el caos se desataba. El suelo comenzó a retumbar con un eco aterrador, justo cuando la cuenta regresiva se acercaba a su fin. Alejandro sentía que la adrenalina le golpeaba con cada seg. Alejandro sintió que el tiempo se ralentizaba. Las llamas se alzaban a su alrededor, creando sombras distorsionadas que bailaban como demonios. En medio de esa locura, algo inesperado sucedió. Un rugido ensordecedor resonó que no era parte de la explosión que esperaba. Era un sonido profundo, tan inhumano, que hizo que todos se detuvieran en seco. Fue un grito bestial que provenía del fondo del club. Las palabras se congelaron en la garganta de Alejandro, mientras un pánico indescriptible se apoderaba de él. Las puertas traseras se abrieron de golpe y una figura enorme, oscura y monstruosa emergió de entre el humo. Alejandro. La voz de su madre se marchitó, un susurro de horror mientras se cubría la boca con la mano. La criatura, de más de 2 metros de altura, parecía formada de fuego y sombras, con ojos como brasas ardientes que escudriñaban la sala. La multitud gritaba, corriendo en desbandada, pero Alejandro se quedó paralizado en su lugar. ¿Qué era eso? ¡Muévete! Sofía le gritó, arrastrándolo, pero el miedo lo había atrapado. Sus pensamientos se desmoronaban. David, por otro lado, retrocedió. La arrogancia habitual en su rostro se había desvanecido. «No puede ser», murmuró, casi como un mantra. La criatura dio un paso hacia David, y en ese instante el tiempo pareció detenerse nuevamente. «Eres el traidor que ha estado jugando con fuerzas que no comprendes», resonó la voz, profunda como un trueno, haciendo que las paredes temblaran. La revelación lo golpeó como un rayo. ¿David era el traidor? Durante años había acusado a otros, pero quizás había estado manipulando todo de las sombras. ¿Yo? No sabes de qué hablas. David retrocedió aún más, su propia bravura aplastada bajo el peso de su miedo. Alejandro sintió que la esperanza se desvanecía. Aquello era más que una simple traición. Era un vínculo con un horror ancestral. La familia no era lo que creía que era. Tu madre y tu hermana tienen secretos que no están listas para compartir, rugió la figura. Las llamas se intensificaron, como si la criatura se alimentara del caos.
Todo estalla en un mar de fuego, mientras los demás buscaban refugio. Tú, Alejandro, cargarás con la verdad del linaje y el destino que llevamos encima. Los gritos resonaban y el pánico se desenfrenaba, pero Alejandro sentía que sus poros se cerraban en torno a la revelación. ¿Cuál era su legado? La sangre corría por sus venas, pero no era solo la de su madre. Había más. «No puedo ser parte de esto», gritó, su voz temblando, mientras una presión en su pecho se hacía más intensa. David, olvidando su propio miedo, se lanzó hacia la criatura, pero fue detenido en seco por una corriente de energía que lo lanzó de regreso, estrellándolo contra una pared. «No estás preparado, tú no sabes lo que has hecho», dijo la criatura, con voz que resonaba como un eco de 1000 tormentas. «El tiempo se ha acabado, David. Lo que comienza hoy cambiará todo». Y justo cuando la criatura se volvió hacia Alejandro, todas sus dudas y temores colisionaron de forma explosiva en su mente. Alejandro vio una puerta trasera atestada de humo. Era su única salida, pero el destino lo esperaba. «Alejandro, corre», su madre gritó con desesperación, pero apenas pudo moverse. De repente, la criatura extendió una mano, y en un gesto que parecía consumir el aire mismo, groseramente separó a Alejandro de su familia. En el caos, el club se desmoronaba mientras él luchaba por Comp. Y ahí, entre el fuego y el horror, se dio cuenta de la verdad. No solo enfrentaba un legado de incertidumbre, sino que finalmente desataba una tormenta de secretos que amenazaba con destruirlo todo. ¿Podría escapar? Su corazón palpitaba, y algo dentro de él gritaba que la verdad era mucho más aterradora que las llamas. Era ahora o nunca. Tomó un aire profundo y corrió, pero al mirar atrás vio los ojos de su madre llenos de lágrimas, y la criatura comenzaba a alejarse. La pregunta quedó colgando en el aire. ¿Sería su familia la clave para desentrañar todo este misterio? ¿O serían su perdición? Con el rugir de la explosión en su espalda, Alejandro sintió que el mundo se truncaba. La figura lo observaba con una sonrisa de satisfacción, como si supiera que no tenía salida. ¿Era ese el destino que le había preparado? ¿O había un camino de regreso? Sin tiempo para decidir, se abalanzó hacia la puerta, dejando atrás el grito de su madre, resonando en sus oídos. El fuego rugía más fuerte. La figura de su madre, su rostro angustiado, se desvanecía en la penumbra detrás de él. «¡Mamá!», gritó, pero su voz se perdía en el eco del horror. La criatura de sombras y llamas se cierne sobre David, quien se encontraba acorralado, luchando con sus propios demonios y errores. «No puedes escapar de lo que eres», resonó la voz aterradora. Alejandro sintió que el tiempo se detenía. Todo lo que había creído sobre su familia, sobre sí mismo, estaba en el aire, colgado entre la vida y la muerte. De repente una explosión más fuerte sacudió el lugar, un estruendo que le hizo caer al suelo. Las paredes comenzaron a ceder y el mundo alrededor de él se desintegraba, pero algo lo empujó a levantarse. Hombres armados, envueltos en sombras, se acercaban, y Sofía, su hermana, apareció de la nada, tambaleándose. «¡Alejandro, ven!», ella extendió la mano, y el nudo en su garganta se disolvió. La adrenalina lo empujó a avanzar. Atravesaron las puertas traseras. El frío del aire nocturno chocó contra su rostro como un susurro de esperanza. Pero la criatura no se detendría. El peligro estaba muy cerca. Una ráfaga de disparos resonó en el aire, seguido de gritos. «¡Sofía, corre!». Alejandro la agarró del brazo, arrastrándola hacia la salida, pero no quería dejar a su madre atrás. La mirada de ella, llena de amor y miedo, lo perseguía. «¡Hijo! ¡Lucha! ¡Escapa! Encontraré la manera de volver», le gritó. «No puedo». Alejandro quería volver,
pero el caos lo envolvía. Las llamas se elevaban, iluminando el camino hacia la libertad. Cuando finalmente cruzaron el umbral del club, la noche estrellada brilló con intensidad y el aire fresco era un alivio. Pero la tormenta aún no había pasado. La figura aterradora salió detrás de ellos, como un eco del infierno. El tiempo no espera. Una voz resonó en su interior, haciendo eco de viejos rencores y secretos. Alejandro giró, enfrentándose con valentía a la oscuridad que había atesorado durante años. ¿Quién eres realmente? ¿Qué es todo esto?, preguntó, el miedo presionando en su pecho. Las llamas danzaban en sus ojos, y el ser lanzó un grito desgarrador. Hijo de un legado oscuro, es hora de enfrentar la verdad. «No más secretos», le dijo, revelando un rostro que parecía familiar. Alejandro sintió que su mundo se desmoronaba. «Tú eres parte de nosotros». ¿Era verdad? ¿Era eso lo que había estado escondido? ¿La razón de todo su sufrimiento? ¡Detente!» David se lanzó hacia la criatura, pero Alejandro dio un paso adelante, decidido. «No más. Esta es mi vida, mis decisiones». Justo entonces, el estruendo de una nueva explosión sacudió el entorno. Con un rugido ensordecedor, todo se cernía sobre ellos como un abismo. Con fuerza, volvió su atención hacia su madre, sus miradas entrelazadas a pesar de la distancia. «Prometo que volveré por ti», gritó, aunque sus palabras se ahogaban en el caos, y con un último empuje de valentía, se lanzó hacia el oscuro abismo, dejando atrás un mundo que nunca podría ser el mismo. En su mente, una verdad infinita giraba. No sabía si algún día podría escapar de esa sombra, pero la esperanza era lo único que lo guiaba. Y mientras el fuego ardía detrás de él, Alejandro sintió que su corazón latía con fuerza. No era solo un hombre atrapado en un juego de traiciones. Era un hijo, un hermano, con un destino por descubrir. Antes de que el mundo se desmoronara, la decisión se convirtió en un eco en su mente. Esto no ha terminado. ¿Y tú, amigo, te gustó esta increíble historia? Si es así, tienes que suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que están por venir. Aplasta ese botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran estas narrativas. También quiero que inundes la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Tu opinión importa y comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar